Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen un contenido, porque para nosotros las palabras tienen un continente, porque para nosotros las palabras tienen un valor, porque para nosotros las palabras tienen un sentido. Y en ese sentido y en ese valor es donde nosotros nos conectamos, porque las palabras tienen un significado y un significante, porque las palabras son las que nos decimos a nosotros mismos y también le decimos a un otro, porque de acuerdo a cómo nos tratamos a nosotros, también tratamos hacia ese otro, porque de acuerdo a si esas palabras son buen trato o maltrato, es como nos dirigimos a la otredad, porque hay algo que tenemos que saber, que existe una otredad, que a veces no la percibimos, que a veces no queremos hacerlo, que a veces es una decisión, y por eso que vivimos mucho del ombliguismo personal y particular. Por todo esto es que para nosotros las palabras tienen un valor, por eso que los libros tienen un valor, por eso que los libros, cuando uno pasa las páginas, tienen un perfume. Tienen el perfume a cada editorial y tienen el perfume a cada escritor. Hoy vamos a tener un grande en esto. Vamos a tener a un escritor de primerísimo nivel. Y va a ser un placer verdaderamente adentrarnos. Y adentrarnos en uno de ellos que tiene mucho que ver con una comunidad. A ver qué es lo que acontece y qué es lo que nos pasa. Y qué pasa con lo que nos pasa. Y si vamos a hablar de libros, hay tantos en él que nos habitan, como las palabras. Las palabras nos habitan, solo hay que tomar un camino, el del encuentro con ellas. Buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Y aquí estamos obviamente en nuestra fusión del año. Vos nos sintonizás allí en el dial en FM 94.9, cobertura, capital, zona norte, zona sur, zona oeste. Allí nosotros estamos presentes. Si hay alguna interferencia es la lógica. Luego también les digo que aparte estamos por el famoso streaming, es decir, todavía tenemos antena con el costo de luz, que vamos a agradecer muchísimo. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a decirte que también estamos por streaming. A ver, por streaming significa www.fmradiocristal.com.ar. Allí vos ingresás, linkeás, como dicen los chicos, y nosotros tenemos la posibilidad de que nos escuches por radio, nos veas por televisión, tengas un portal de noticias, ingreses a nuestras redes y hay todo un equipo detrás y también puedas visualizar la programación. Esta noche comienza un amigo, Ariel Magirena, de 21 a 22 y se nos vino la noche. Y luego creo que comienza también, porque está en ruta, por eso digo creo, Pepe Cibrián Campoy, y allí estará con su equipo Ezequiel Fresotti, con Soledad Solaro y también con Luz Despósito, haciendo Sin Mala Leche. Y así vamos a tener toda la programación que se va a lanzar completamente en mayo. Dicho todo esto, de 8 a 12, Hernán Slosny con Lado Z, espectacular, a la cabeza. Luego está Tito Garabal y luego estoy yo. De 13 a 17 y también voy a estar a las 18 y el regreso a casa va a ser un bocato di cardinale. Ya en mayo lo sabrán. Dicho todo esto, en www.fmradiocristal.com.ar nos escuchan desde cualquier parte del mundo y también pueden bajar la aplicación. ¿Qué significa? Que la bajan desde la plataforma o ingresan a Play Store o colocan Google. Yo entré a Google, viste que ahora googleamos todo, ¿no? Pero no la parte médica, les aconsejo. No googleen esa parte, pero esto otro sí. FM Radio Cristal, colocás, descargar, al toque tenés la aplicación. La descargás y en un solo clic nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Aparte funciona muy bien, no se cae nunca la aplicación. Viste, las antenas se caen con los diluvios torrenciales. 3 antenas se nos cayeron, mis amores. Y después le pusimos la máxima potencia a la que había, dijimos, nos jugamos con todo y nos jugamos, dijimos. Y dicho todo esto, también podés ingresar a nuestras redes, Instagram. Ahora se viene la potencia que le vamos a dar a las redes. A partir de mayo, prepárate.
Instagram FM Radio Cristal 94.9, Twitter FM-Radio Cristal y si no, tenés Facebook Radio Cristal. Lo más importante es ingresar al canal de YouTube, porque ahí nos podés ver y escuchar cuando desees. Finalizados los programas a la tardecita noche, se suben y ello es de valor y de importancia, así que suscríbete y el canal de YouTube propio que tenemos es Radio Cristal 94.9. Dicho todo esto, bienvenidos a El Valor de las Palabras, aquí en vivo en FM Radio Cristal 94.9, es decir, la fusión del año. El Valor de las Palabras te presentará las políticas de Estado puesta en juego. Y ahora ya estoy con mi co-conductor y con mi invitado. Mi co-conductor, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola José Luis, ¿cómo estás, Pepe? Gracias por hacer hincapié en que me llamo José Luis y no José. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Comienzo de fin de semana. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, bien, Alejandra, muy contento del invitado de hoy, que aparte de ser un eximio escritor, un hombre de las letras, con una gran producción hasta el momento, siendo un hombre joven, es también un integrante del mundo jurídico. Casualmente hace poco tuvo unas observaciones bastante interesantes que me mandó no solamente a mí, sino a otros colegas también, como Mazó, en el sentido del nombramiento del juez Ariel Lijo. Pero fundamentalmente nuestro invitado, un gran amigo mío, así que como me corresponden las generales de la ley, yo no voy a ser imparcial, en consecuencia te pediría que seas vos quien lo presentes. Verdaderamente es un placer tenerlo porque como escritora estuve viendo cantidad de obras, muchísimas, grandes ediciones, una de ellas de la comunidad organizada, Organizar la Comunidad, que a mí me pareció supina y sobresaliente. Aparte, un jurista también, y un hombre de letras, y un hombre, cuando yo lo leía, que valora la palabra. Cuando uno ve y cuando uno puede tener la posibilidad de sus libros en la mano, te das cuenta de que el valor de las palabras en él se hace presente. Podés estar de acuerdo o no, pero tienen valor sus palabras y tienen ese contenido que te dije y tienen un significado en cada cosa que escribe, en puño y letra, porque parecieran escritas de esa manera. Estamos con él, con Javier Casaubon. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pepe, gracias por la invitación. Y a propósito del valor de las palabras, Pepe dijo el nombramiento del hijo, es la postulación del hijo, si hablamos correctamente. Claro. Sí, me equivoqué, verdaderamente, pero... Pero bien, acá muy contento de estar con ustedes, charlar de lo que tengan ganas, así que... Primero, como tenemos cámara y demás, contame estos libros. A ver, mostrámelos. Bueno, este es el primero, Hacia una nueva nación, lo escribí en el 2015, antes de que aparezca Macri en escena un poco, y el subtítulo es Apuntes para un destino de unidad, desarrollo y solidaridad. Hablo un poco de historia, pero bueno, proyectando a una Argentina futura, digamos, ¿no? Hacia una nueva nación. ¿Y cómo sería una nueva nación para vos? Es una nueva nación, un poco de la unidad nacional de que hablaba Perón y tantos otros, nunca lograda y siempre prometida. ¿Crees que hoy es necesario el movimiento nacional? Sí, siempre es necesario, sí. Creo que de a poco se van dando algunas cuestiones, ¿no? Pero Argentina está muy rota económicamente. Primero va a venir la solución económica y después la solución política. O eso es lo que todos deseamos, creo. ¿Y crees que el pueblo está roto y por eso hay algunos descosidos? No sé si llegaría a la palabra roto, pero sí, bueno, se puso muy de moda la palabra casta, no, la otra, la grieta. Sí. Existe una grieta, sí, pero la grieta, como varios dicen, es moral, es cultural, más que ideológica o política. Porque el partido, que es, la palabra misma lo dice, partido, parte, divide. Y a mí y a muchos pensadores nos interesa el todo, no solo... Vos podés pertenecer a un partido, votar en una dirección, en otro, estar conforme o disconforme con uno, con otro, pero... Lo importante es el todo, el interés nacional, ¿no? ¿Y cómo ves el interés nacional, Javier? Lo veo un poco ausente y me da un poco de miedo una exacerbación de solamente el tema económico, cuando hay tanta angustia social y
falta de plata en la calle para poder más o menos vivir, trabajar, producir. Javier, ¿y crees que parte de eso va a pasar mañana? Porque mañana se espera una marcha multitudinaria que no es solo, me da la sensación por la información que me llega, en pos de las universidades públicas. Y hablando de libros, la idea es que todos lleven un libro y que se levante. Por eso que te hago la pregunta a vos. En donde también hay una marcha que me parece va a ser aquella que está también en descontento. Tiene que ver con la cultura en general, porque se va a marchar, porque hoy cierra, por ejemplo, el Inca. Se habló en los premios Platino con respecto a este cierre, como también la TV pública, y así podemos continuar con muchos otros aspectos. ¿Qué opinas de la marcha de mañana? Perdón, no nos olvidemos que también esta marcha universitaria acompaña el movimiento obrero. Sí, acompaña a la CGT. Acompaña a la CGT. Y esto me hace acordar, bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero en una época yo cantaba Unidos y Estudiantes, Obreros y Estudiantes Unidos como antes. Obviamente no viví el cordobazo, soy posterior, pero me hace recordar esas confluencias que se dieron en nuestra historia. Obviamente ahora va a ser con otros tintes, ¿no? Y desde ese punto de vista, primero, ¿qué te parece la marcha? Sí, me parece lógico. Yo hubiese hecho... ¿Vos de dónde sos egresado? Soy egresado de la Universidad Católica de Abogado, pero pasé por 4 universidades, pasé por... Yo soy egresada de la Católica también. El Salvador, y le tengo un corazoncito especial a la UBA porque trabajé antes de entrar a tribunales hace ya 31 años, como 4 o 5 años, en el Departamento de Graduado de Derecho de la UBA, de ahí en Figueroa Alcorta. Es increíble, la mayoría, aunque hayamos estudiado en las universidades privadas, pasamos por la pública o dando clases, siendo docentes. Siempre uno tiene un corazoncito en la escuela pública, siempre, o en la educación pública. Yo pasé por 3, 4 colegios privados y mi último año y medio lo hice en la Escuela Nacional número 5 Bartolomé Mitre, ahí en Valentín Gómez y Jean Lloré, a la vuelta del Mercado de Abasto. Así que soy un egresado de la educación pública también, de secundario. Y con respecto a la marcha, la veo bien, qué sé yo, pero es como que se equivoca el uso de las palabras, ya que estamos en este programa. Porque hay que auditar el gasto en todos los aspectos, desde el Congreso, el Poder Judicial, los militares, para distribuir bien un poco más equitativamente. No puede ser que un militar cobre 10 veces menos que un juez, un general. Y lo mismo pasa con la cultura, hay que auditar porque había un derroche de plata ahí que es alevoso, o sea, la contratación de espectáculos públicos, bueno, un poco alpargatas sí, libros también, alpargatas sí, libros también. Y esta marcha es bastante convocante, me parece que va a ser, y le faltó a Milei un poco precisar cuál es el sentido, porque parece que está en contra de la educación pública, y yo no creo que esté en contra de la educación pública. Creo que por eso sale hoy. Dentro de lo que va a decir es un análisis de lo que tiene que ver con la economía, y después va a decir algunas cosas al respecto. Por eso es hoy, porque hay temor interno, esto te lo digo por información, a la marcha de mañana. Se la había relativizado, pero este fin de semana empezó cierto miedito a cómo se va a congregar la gente, y anoche empezaron a mandarles mensajes a los rectores, desde el círculo más íntimo de Javier Milei. Pero sin embargo decían que ya habían arreglado con la educación pública, y no es así. Eso es una mentira. Porque la reunión va a ser recién el miércoles. Eso es una mentira. Entonces hablé no con se puede todos los improvisar rectores en temas tan graves como estos, ¿no? Y se lo lanzó a TN y a La Nación Más. Una universidad pública que dio 5 premios Nobel, eso es destacado en el mundo entero. Nosotros leemos la prensa internacional, y cuando vos lees El País de Montevideo, cuando lees El País de España, cuando lees New York Times, cuando lees, los diarios italianos, tienen muy en cuenta de la excelencia universitaria pública que tiene la Argentina. De ahí han salido los físicos del Instituto Balseiro, que nos han permitido tener un desarrollo energético nuclear absolutamente independiente e innovador, enriquecimiento de uranio con metodología propia, no copiada. Ahora, a mí no me parece mal, como dice
Javier, hay que auditar y hay que auditar todo. No, eso pero estamos completamente de no acuerdo. dejar sin presupuesto, que son dos Sí, cosas son distintas. distintas. Son dos cosas distintas. No, Es y decir, aparte no decir que la universidad pública o la adoctrina. Sí, hay algo de eso, pero lo privado también adoctrina. Y cuando vas a hacer la primera comunión tenés que ir con una doctrina aprendida. Entonces, cuidado con eso. Sí, Lo también. que hay que garantizar es que justamente haya una libertad de Exacto. expresión en Claro, los que ámbitos estén- públicos. Que estén todas las voces de Claro. las filosofías, corrientes del pensamiento. No El- puede ser que te den todo Gramsci, todo... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto para que la gente lo entienda. Yo tenía una empleada doméstica que estaba cansada de cómo le adoctrinaban al chico en el colegio primario. Y no sabía qué hacer. Bueno, anda a un acto y fíjate a ver cómo lo adoctrinan, porque el chico venía con ideas políticas directamente. Y fue el acto de la bandera y hablaron sobre Kicillof. claro. Entonces la mujer está desesperada, no, a mí no me interesa que le den Bueno, eso ese a mi es un colegio. error. No, ese Entonces, es un error. cuando se pone el partido político Eso es un dentro de error. la escuela, Sea para se uno, tuvo sea que ir para a- otro. y gasta su plata, sus ahorros, no le sobra nada en un colegio parroquial. ¿Y cuánta gente pasó de la A universidad ver, pública al colegio parroquial? La auditoría está muy bien y es necesaria. Ahora, dejar sin presupuesto es otra cosa Sí, sí. a lo público. Y después, el adoctrinamiento es nefasto para quien fuera también, ¿eh? Es nefasto ya sea para el oficialismo como para la oposición. Porque hay algunos lugares que también adoctrinaban en su momento para el voto a Milei, ¿eh? Claro. Había de todo. En este mundo hay de todo. Nómbrame alguno de los otros libros que vos tenés ahí. Lo último te digo, ahí mi padre era profesor en la UCA, en varias universidades, y también era profesor de la UBA. Y en el 83, cuando vino el Alfonsín y la coordinadora y todo eso, sacaron las cátedras ius positivistas. Hay dos ramas del derecho, los ius Sí. positivistas y los ius naturalistas, básicamente. Y sacaron las cátedras del ius naturalismo por una cuestión ideológica o doctrinaria. En Error. lugar de que haya las dos y Error. que los alumnos se prendan los dos. No te digo leer solo, no todo el tiempo a Marx y qué sé yo, ni tampoco leer todo el tiempo a Santo Tomás, pero darle las dos corrientes de pensamiento y que el hombre se vaya formando solo. Yo en eso, Javier, soy muy hegeliana. A mí me gusta tener la tesis, la antítesis y yo tener mi propia síntesis. Perfecto, perfecto. Eso es lo que me gusta. Y eso es lo que me parece que debería ser el presente. Yo muchas veces digo, miren, yo ayer estuve viendo La Nación Más y después estuve viendo C5N y saqué mis propias conclusiones Seguro, todos de lo que hacemos decían en uno y de lo que decían en otro. El tema es no quedarse ni comprar los espejitos o de uno o del otro y poder tener un criterio crítico, que eso es lo que tiene que tener la educación, un criterio crítico. Claro, y sobre todo vos estás hablando justamente de los medios, ¿no? Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer operaciones políticas, porque hablaste justamente de La Nación Más. Entonces ahí hay algunos, entre comillas, colegas que más bien parecen voceros de determinada tendencia ideológica y política. No, eso es clarísimo. A ver, Pero en nada. La Nación Más no hace nada mal Milei. A ver, y en C5N hace todo No, mal. y con algunos integrantes que son de escasa formación cultural, ¿no? Vos los Bueno, escuchás pero- y madre que lo parió, ¿no? Hubo uno que dijo en el 55 lo habían volteado a Frondizi. No se arrepintió, no dijo nada. Sí. Eso pasó como quien tiene una flatulencia de farmacia, ¿no? Buah. Continuamos. Vos recién me nombraste a tu papá. ¿Qué representa papá en tu vida? Uy, mucho, un ejemplo de sabiduría y justicia, Y básicamente. de formación, me De imagino. formación, sí, sí. O sea, me ayudó mucho en mi carrera universitaria. Era grande cuando yo nací. Él tenía 50 años y a los 60 ya parecía mi abuelo, pero tenía ¿Pero una gran cuántos hijos sabiduría. tuvo tu papá? 11, somos 11 hermanos. Ah, bueno, perdón. 11. Ustedes no son una familia, ustedes son una tribu. Sí. Hablando en términos antropológicos, no una familia extendida. 11 hermanos, maravilloso. Y si 10 tuvieras hermanos. delante a papá, ¿qué le decís? Uy, me vas a hacer llorar casi. ¿Qué le diría? Gracias, gracias, gracias por todo, te amo, te amo. Y un gran abrazo. Sí, sí. Yo, por suerte lo pude cuidar sus últimos años, sus últimos largos años, y murió muy bien y en paz y con una tarea realizada. A él lo vinieron a buscar de una universidad de Estados Unidos cuando yo era chico para llevárselo y le hicieron una oferta que
me mostró el número y tenía varios ceros el número, como 6 ceros tenía la oferta que le hicieron. Pero él desistió, dijo, yo quiero que mi pensamiento y mi sabiduría y mis clases todo quede en Argentina. Ay, qué y ese es un poco el legado y el espíritu de amor a la patria, que no significa levantarse en armas contra la patria o a favor o ir a Malvinas solamente. No. Cada uno de su puesto de trabajo tiene que hacer un granito de honor a la patria, ¿no? Cada uno de su lugar. Qué bien. Ahora vamos a continuar con otro de tus libros. Este se llama Alma de Centinela, es una novela, sí. Es una especie de espía argentino. Y ya la editorial lo dice todo, ¿no? Argentinidad, que es el grupo que más tiene, ese grupo editorial que más tiene sobre Malvinas. Malvinas, sí. Mira qué lindo cómo se ve en la cámara, se ve perfectamente. Y de barata atentados antes de que se produzcan este personaje. ¡Ay, qué bueno! Tiene un poco de... ¿Cómo se te ocurrió? Y porque yo trabajé muchos años con el atentado a la Embajada de Israel, en la Corte Suprema, y no develo nada de la causa, obviamente, ¿no? Pero se me fue ocurriendo el personaje que tiene muchas cosas de mí, el personaje. Me encanta Alma de Centinela. Sí. Y me encanta también que sea... Es una novela chiquita. Una novela corta, sí. que... Ideal para el verano, te la llevas ahí en la playa y la lees. Ideal para todo momento. Hay una operación en Vaca Muerta y hay otras. No me digas. Uy, cuántas operaciones que hay. Algún parecido con la realidad es pura coincidencia. Está pensada en un escenario futuro, digamos, más o menos para el 2030 que ocurren los hechos. A veces se adelantan, ¿viste, Javier? Sí, al hombre le ponen un microchip con filmadora en un diente postizo y así graba y descubre a quiénes son los autores de los atentados contra Argentina también. Me encantó. Alma de Centinela, ya te digo que lo voy a comprar. Me encanta. Te lo dejo. No, por favor. Otro tema que te iba a preguntar. En este Alma de Centinela, dijiste que vos trabajaste en el atentado a la AMIA. No, a la Embajada de Israel, de la Corte Suprema. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te convocan? ¿Cómo lo viviste? Porque trabajaba con el doctor Campagnoli, después trabajé en la Cámara con el doctor Cuantín, y el doctor Canevari estaba buscando gente capacitada, digamos. Voy a tirar una florcita. Vos estuviste con gente muy mediocre. Todos tus nombres son sobresalientes. Sí, y no, bueno, me convocaron, armamos armó el doctor Canevari, dijo el Mosquito, sí. Armó una secretaría, éramos unos 10 empleados más o menos, algún ministro puso su hombrecito también. No me diga. Pero bueno, pasa siempre eso. Sí. Pero se armó un plantel muy bueno. Y lo que hicimos básicamente fue desbaratar pistas falsas que había. Bien. Focalizarnos en cómo había sido el atentado, tomar no un millón, pero cientos de miles de declaraciones, delimitar bien el objeto procesal y pedir después la captura de algunas personas. A una lo mataron, que era Ibak Buniyá, y lo mataron con un atentado, se dice que los israelíes en Damasco, y bueno, y ahí quedó la causa después. Después vino la corte de la época de Kirchner y se desbarató un poco, aunque la causa y la secretaría nunca la secretaría pasó a depender del secretario penal de la corte y la secretaría 3, y después se desmembró un poco el equipo. Pero la causa sigue abierta, todavía no se cerró. Qué interesante para hacer una serie, ya que hay tantas series ahora. Sí. No hubo serie, no hay serie. Sería muy interesante que se pueda hacer, El Alma de Centinela es para una película, da. Yo le dije a mi hijo, si algún día la filmamos, vos haces el personaje. ¿Es actor tu hijo? No. ¿O le gusta la parte artística? No, sí, le gusta más el fútbol. Pero ¿de quién es hincha? De River. Qué bien que habrá estado ayer. Estuvimos re bien nosotros ayer. Sí. Pero bueno, ya está. Sana, curita rana. ¿Usted es de River también? Sí, después del partido nos vimos, muchachos, la película para desamargarnos y nos pusimos contentos de vuelta. Vos sabés, Alma de Centinela la vamos a llevar al cine. ¿Y qué más? Bueno, esto es lo que me mencionabas antes. Formidable. Vamos a poner la pantalla completa, que ya te vas a dar cuenta. Ahora en pantalla completa se muestra todo, sí.
de la comunidad organizada a organizar la comunidad. Este es un ensayo político. Bien. No partidocrático, pero bueno, analizo la conferencia más sustancial filosófica de Perón sobre la comunidad organizada y la voy desmenuzando y la voy tratando de actualizar un poco. ¿Y sea, cómo un sería? nuevo peronismo, una nueva... Porque Perón no pudo vislumbró un montón de cosas, pero no el avance tecnológico que hay hoy, los chips, las computadoras, los teléfonos celulares, la intercomunicación mundial, los pero en la época de Perón nadie lo pudo vislumbrar eso verdaderamente. Si la PC como tal es algo que surge en el 82, no la teníamos durante la guerra de Malvinas, ¿no? Internet es relativamente reciente. Claro. Ahora no podemos vivir sin Internet. ¿Cómo sería un nuevo peronismo, Javier? Bueno, sería una actualización del pensamiento peronista y rescatar las cosas buenas, porque todos los presidentes tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Como decía vos, el pensamiento hegeliano, o sea, cada uno tiene que rescatar lo bueno de lo. Yo no soy alfonsinista, pero rescato cosas buenas de Alfonsín, rescato cosas buenas de Milei, rescato cosas muy buenas de Perón, rescato cosas muy buenas de Roca, rescato cosas de Irigoyen. Cada uno aportó lo suyo. La cuestión es que los argentinos nos encaminamos a siempre a ver lo malo del otro en lugar de rescatar lo bueno que tuvo todos fueron... Es más, viste que asume un dirigente político y anula lo que hizo el anterior. Es una cosa fantástica. Claro. Hay cosas buenas, dejalas, continualas. Sí, no hay, como tiene Brasil, por ejemplo, que la hereda del imperio lusitano, la Casa de Braganza, políticas de Estado. Es decir, Brasil, Itamaraty, la Cancillería, está más allá de la política partidaria. Ellos tienen una concepción geopolítica, bueno... Y justamente, y esto me lo dijo un analista, historiador, que presentó uno de tus libros, y creo que fue la presentación de uno de tus libros en el Instituto Juan Manuel de Rosas, cuando él dijo que justamente le agradecía al peronismo lo que fue toda la cuestión del plan nuclear, y que el plan nuclear se pudo desarrollar porque fue una política de Estado. Claro, yo coincido totalmente, Pepe. Tenemos tres políticas de Estado, yo creo. Plan nuclear, Antártida y Malvinas, pero después en otras... todo lo de después, el resto es, como decía Giambattista Vico, corsi ricorsi, es decir, uno lo ve, por ejemplo, en la economía, se están tomando medidas que ya las conocemos, la tuvimos en la época de Martínez de Oz, bueno, entonces es avanzar, retroceder, corsi ricorsi. Y así las cosas no funcionan verdaderamente, ¿no? Vos lo destacás bastante bien, pues para mí lo más importante del pensamiento de Perón es lo último, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Totalmente. Es una visión superadora que inclusive creo que tiene vigencia en este momento. Y yo sabés que... Sobre todo porque hay muchos que tienen el peronómetro y muchos que se creen, el personaje que se creen que son la continuidad de Perón. Y no hay continuidad de Perón. Como no hubo una continuidad tampoco de Irigoyen, ni esos personajes son... un personaje histórico y un personaje teórico situado, que puede tener discípulos, todo eso, pero no reencarnación, ¿no? Claro, el peronismo murió con Perón. Obviamente. Y después, la otra cosa que rescato mucho de Perón es el mensaje, ahora no me acuerdo el nombre, pero que habla sobre el ambiente, que lo escribió en Madrid. Sí, netamente, porque él se basaba con la Agenda 2030 y la Laudato Si del Papa Francisco se da de la mano de una forma impresionante. Porque eran las conclusiones del Club de Roma y que se llamaban los límites del crecimiento. Que eso es verdaderamente interesantísimo, ¿no? Todo eso tiene un límite. Javier, ¿cuáles son, tomando lo que dijo Pepe, cuáles son los personajes históricos que más te representan? ¿Argentinos? Sí. Me gusta San Martín, obviamente, me encanta Belgrano, me gusta mucho Roca. Hay un personaje algo olvidado, que no trascendió mucho, pero es un personaje interesante para estudiar, que es... José Figueroa Alcorta, que estuvo en los 3 poderes del Estado. No está tan estudiado él. Y después, de la democracia por acá, es un peronista, es deportista y no fue presidente. A ver quién es.
A ver, ¿quién es para vos, Pepe? Idea, no se me ocurre en este momento. Deportista. Carlos Reutemann. Carlos Lole. Reutemann me pareció un dirigente que cuando salió la Sí, bueno, 125... pero más que peronista era un menemista, en fin. No, porque pensé que ibas a salir con Daniel Scioli. No, ¿viste? no. Me parece más serio, Carlos. Me parece No, un personaje Reutemann no interesante. hizo una mala gobernación. Lo que pasa es que tuvo una desgracia, que fue una gigantesca inundación que sufrió Sí. Santa Fe. Bueno, no tiene la culpa de todo eso, pero no hizo una mala gestión de gobierno, es verdad. Y era un hombre accesible con el que se podía hablar. Afable. Afable y aparte equilibrado, ¿no? Verdaderamente. Sí. Muchos rescatan a Reutemann y también rescatan a De la Sota. Ah, lo No, conocí si al en el Gallego no, aeropuerto. al Gallego sí, yo lo reivindico muchísimo. Gallego, ese sí creo que fue un peronista auténtico. Bueno, pero todos coincidimos desde la muerte de Perón no hubo ningún estadista hasta el día de la fecha. No, estadistas como tales, Estadista. no. Hay hombre de Estado, que Es verdad. distinto, que es un Démosle el valor a las palabras. Sí. Hay hombres Por- de Estado, no estadistas. Por ejemplo, Pichetto es un hombre de Estado, conoce los fallos de la Corte, maneja al pie de la letra toda la reglamentación, el Congreso. Y salvó el Instituto Juan Manuel de Rosas de un manotazo que le iban a dar. Está bien. Lo iban a reventar. No, justamente, pues esto lo hablé con Guillermo Moreno. Me dijo, no, Pichetto entiende perfectamente lo que es el revisionismo histórico. Pichetto entiende la figura, decía, no solamente lo que vos estás diciendo, que es un político verdaderamente profesional en el buen sentido, conoce la reglamentación, sino que es un hombre con formación histórica. Claro. Entonces no puede haber un político que no tenga formación histórica. Seguro. No, poder puede, porque lo hay. ¿Cómo? Sí. Como poder se puede. Bueno, Macanudo, sí. Hay muchísimos. Bueno, no quiero hablar Pobre- de ciertas diputadas, no, pero estoy hablando de lo que Ah, debería diputadas, ser. diputados, senadores, senadoras. Obviamente, pero estoy diciendo lo que debería ser la figura de un político. Y cuando No digo sé político, si- incluyo dos. Sí. No empecemos la cuestión de ser un político y una política va a ser. Un político. No sé si lo dice Maquiavelo en El Príncipe, tengo la duda, no sé, no. Tal vez algún auditor, alguien de la audiencia me corrija, pero dijo algo así Te vamos como, a hacer una auditoría a vos. Pobre el estadista que no conozca la historia. Y probablemente Y en decía esa Maquiavelo. línea, un liberal estadista, hombre de Estado, lo pongo a López Murphy también. Me parece un hombre que sabe de lo que está hablando, conoce, maneja. Bueno, nosotros cuando tuvo las palabras que tuvo el presidente Javier Milei, lo reivindicamos acá. Sí, aparte Reivindicamos a López Murphy. también es un hombre muy afable. Nosotros Mira, lo veíamos. vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo, a ver, Sí, pero como otra con cosa es la muchos. agresión personal. Pero hay una columna vertebral que te dice quién es, Sí. indiscutiblemente. Él la mantuvo. Es lo que Sí, tuvo, sí. sí. Sí, Sin seguro. lugar a dudas. Y en relación a todo esto, vamos con el otro de los libros, porque El quiero otro. pasar por todos. Bueno, este se llama La rebelión de los viejos. Ahora vamos a poner la pantalla y está. La ¿La rebelión caricatura de de los viejos. quién es? Me la hizo un compañero de colegio que trabaja para la editorial Clarín en La Padre. ¿Pero Tiene- es un personaje, la caricatura de alguien? O... No, tiene algo de mi viejo, pero Ah. es un viejo cualquiera, digamos, ¿no? Sí. En silla de ruedas. Está buenísima la caricatura, Este ¿eh? también es del grupo Argentinidad. La escribí en 3 meses esta novela. Fue como un... Una inspiración. Me siento y vomito. Así, Sí. guau, guau, no podía parar. Es una novela contra la eutanasia, básicamente. Sí. O sea, volvemos a los atentados. Un gobierno que quiere poner a su hijo de heredero, de candidato a presidente, empieza a tomar todas medidas contra los viejos. Eutanasia, PAMI, remedios recaros, qué sé yo. Entonces los viejos se empiezan a juntar. ¿Pero estás hablando de Milei? No, de este momento. Bueno, pues eso lo tuyo verdaderamente es una ucronía, vos te adelantaste. Te hago los una tiempos. pregunta. ¿Cuándo lo escribiste? Yo iba a preguntar lo mismo. Claro, sí. Este lo escribí. ¿Cuándo lo escribiste, Javier? Ya te digo, pero. Sí, cómo no. No tiene. No, porque te diría, hace unos años lo escribiste. Sí, Ah, Ah, pero entonces vos tenés el don de la profecía, mi 2020. ah,
en el 2020. 2020. Estábamos Sí. iniciando el gobierno de Alberto Fernández. Yo creí que hablabas del gobierno de Javier Milei. No, ahí surgió el tema del aborto, por eso entonces Sí, empezó sí. a hablar y yo dije, bueno, ahora van contra los niños, después van a ir contra los viejos. Ah, Y pero ahí me salió la novela. Te digo que hay sos una premonitorio. y hay una El acto fallido de la canciller Mondino cuando dijo, bueno, pero ¿para qué necesitan cobrar esto y aquello? Si ustedes se van a morir. Y no es una señora que precisamente use tanga en la playa ni nada por el estilo. Pero evidentemente los que envejecen son los demás, yo no. Ajá. Entonces, si se van a morir, no. Lo que pasa es que no, vos lo que querés es que mueran porque en la concepción actual, moderna, de cierta deformación del capitalismo, el hombre mayor, no me gusta decir la abuela, una palabra, el hombre mayor es una carga. Y no se dan cuenta que todo lo contrario es un capital porque vos podés aprovechar la enorme experiencia que tiene ese hombre. La sabiduría. La sabiduría, eso lo tenían, en el Ágora ateniense lo tenían muy en claro, inclusive las antiguas culturas precolombinas, no el consejo anciano, sino pero la opinión de los viejos, y a los viejos se los Respeta. respeta tremendamente, porque claro, ese tipo que te va a guiar, no vayas por ahí, porque Que todo yo es ya un lo poquito, viví. la famosa anécdota de que Mitre tenía un retrato de Rosas así chiquitito Sí. al lado, y dice, ¿qué hace usted con el italiano? Me dice, no, lo que pasa que cuando yo era jovencito iba a cruzar un arroyo y laburaba para Prudencio Rosas, ¿no? Y Juan Manuel dice, muchacho, ¿qué vas a hacer cruzando por ahí? Ten cuidado que te va a llevar la correntada. Ah, sí. Y le voy a decir a mi hermano que no mande muchachos e inexpertos para esto. Ya le salvó la vida. Pero qué va, que justamente, olvidemos que era restaurador, era un hombre mayor que ya conocía los ciclos de las aguas y todo eso. Claro. Y el joven inexperto, bueno, ahí eso iba. Por eso me parece, en cierta forma, profético que hayas escrito eso, ¿no? Bueno, sobre todo lo escribí porque hay un pasaje de Borges en un poema, en el argumento de Borges, que es esta novela que escribí, es el anverso del diario de la pensé guerra que de los cerdos de Bioy Casares. Pensé que ibas a Ahí hablar no. de las novelas de Borges. No escribió ninguna. Sí, obviamente. Crónica de la Guerra del Cerdo, sí. En esa los jóvenes se rebelan contra Contra los los viejos, los matan. y en la mía es al revés, los Los viejos viejos se contra- rebelan contra los jóvenes. Claro. Es muy, como se dice, muy ilustrativa, muy Otra para hacer película. fotográfica la cosa. Y bueno, lo divertido de esto es que los viejos les enseñan a usar los celulares a los niños. Qué bien. Entonces los niños nativos digitales se prenden con los viejos, con los atentados, y hacen una acción de pinzas contra la juventud, que esta es una juventud descarriada, que lo único que le importa es lo material, están contaminados por la peste del dólar. No, vos y no indiscutiblemente estar mal- algo de profético tenés. No, Y vos tremendo. no te has dado cuenta quizás de eso, pero lo tenés, sin lugar a dudas. La rebelión de los viejos, otro que me encanta. Aparte el título, me encanta también. La ex vocera presidencial tenía algo, pero con respecto a las viejas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Ceruti? Sí, Cheruti, tenía algo de las viejas, algo por el estilo. Ah, puede ser, no sé. Sí, no sé cómo de repente la ¿Y el vieja, otro de algo los así. libros? Bueno, este es el último libro, que se llama Invitación al Mundo de Borges. Dani, colocamos el plano general. Así ya lo tenemos también. Ahí va. Sí. Invitación al Mundo de Borges. La tapa me la hizo también Antonio Balbiani de Clarín. Bueno, yo me leí, antes de la pandemia, me leí 18 volúmenes de Borges, volúmenes de todas las obras completas, salieron por Sudamericana, lo fui leyendo y fui subrayando ahí con el marcador, lápiz ¿Este salió negro. por Sudamericana? No, este es de Editorial Cruzamante. Ah, este es distinto. Sí, es otra editorial. Los tengo en casa, los tengo que ponerme a vender, pero bueno, tengo que hacer una página en internet de Mercado Libre y ponérmelos a vender. Sí. Y bueno, me leí todo Borges, entonces dije, bueno, yo algo tengo que hacer con esto. Sí. Entonces empecé a escribí como 300 y pico de páginas y después me contacté con Gabriela, ahora se me fue el apellido, Gabriela Zampini. Gabriela Zampini, que es una que trabaja con
Cobaldov, Santiago Sí. Cobaldov. Entonces le corrige, bueno, revisan las cosas juntas, y es una licenciada en letras, porque yo no soy licenciado en letras, entonces tenía que asesorarme con una mujer capacitada para no decir una cosa o un disparate, Sí. o decir una cuestión lingüística que no manejaba. Y bueno, y lo fuimos haciendo durante la pandemia, todas las semanas teníamos un ensayo y lo recortamos y quedaron 200 páginas. Y es un repaso Qué interesante. de Borges, con cosas mías, cosas de mi familia, cosas de amigos, para bajar el Borges a un nivel universitario o casi a un nivel secundario. Qué bien. Mi idea es que este libro se lo use a Borges en los colegios. Porque yo a Borges lo conocí cuando terminé la secundaria, Claro. gracias al Pingüino Serra, que era de Editorial Atlántida cuando estudiaba periodismo, que me dijo, lean el Aleph, así como lectura obligatoria. Claro, el Aleph. Leí el Aleph y me estalló la cabeza y dije, bueno, este tipo es un genio, quiero volver a leer. Y bueno, y acá, y a partir qué de fue? esa experiencia yo quiero que la gente aprenda de Borges a nivel secundario o universitario. Sí. ¿Y qué fue lo Aunque que más te academia. interesó de Borges? Ah, no, es un montón de cosas, son muchas, pero sobre todo su humildad, su honestidad, su aplomo a las letras, al valor de las palabras. Qué interesante el bajar a Borges a algo secundario, universitario, porque Yo no la lectura no es tan sencilla, aquellos que hemos leído Borges, pero es supina. Sí, sí, bueno, eso es lo que le pasa a muchos, que se sienten como que su capacidad intelectual los intimida, entonces no quieren adentrarse en el mundo de Borges. No, y hasta a veces es lo que uno cree y después cuando lo lee Claro. se fascina. Y yo acá digo cómo leer a Borges, leerlo y olvidarse de los personajes, la cita y eso, y hacer un ejercicio de abstracción para entender el argumento del cuento. Bien. Y después googlealo, busca qué quiere decir Dostoyevsky, qué sé yo, cualquiera. Sí. Después busca los personajes, las referencias cruzadas, etcétera. Te leo los capítulos si querés. Dale. Bueno, agradecimientos. La puerta abierta, que era la puerta del escritorio de mi padre, que siempre estaba abierta a todo el mundo, y que Borges también tenía, Claro. era un mundo abierto. El baile sin música, que es la muerte. Claro. El baile sin música. Hay muchas anécdotas de Borges, de los compadritos y de uno que murió, que Sí. escuchó el baile sin música. Ay, qué lindo. Después sobre el amor, su relación con María Claro. Kodama y un estilo que tenía Borges sobre el amor muy respetuoso, muy Sí. nunca una línea de simple bajada de pollera, como diríamos hoy en día. Laberintos, espejos y sueños, bueno, eso es la obra personal de Borges. El destino y la realidad, la historia de la patria del mundo, cómo Borges se sitúa en un lugar en la historia, en el Palermo sobre todo, y a partir de ahí edifica su mundo. Pintarás tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Qué belleza. El criollo y la pampa, el valor que Borges hizo sobre la pampa, el valor del criollo, Buenos Aires y los tangos, su reconciliación con algunos Sí. tangos, con otros sí, con otros no, cómo terminó el tema, la filosofía y su filosofía política, el tema este de Borges, los peronistas son incorregibles, etcétera, etcétera. El gran maestro, como un maestro de la literatura, premiado en todos lados, y ahí hago una comparación con mi padre. La búsqueda, que uno está siempre en búsqueda. Estás en búsqueda de un libro, estás en búsqueda de un amor, estás en búsqueda de un lugar en el mundo, estás en búsqueda de una profesión. El hombre es Una búsqueda permanente. Una búsqueda permanente. El misterio, que acá hablo un poco sobre las 3 religiones principales y cuál era su religión o la de Borges. Bueno, terminó confesándose con un padre católico y un padre protestante por Sí. su madre, por su abuelo, que era protestante. Y la yapa es lo que otros autores dicen sobre Borges. Qué bien. Y dice, el último de la yapa dice, Borges es alguien capaz de meter en el universo en una caja de fósforos. Eugenio Montale. Ay, qué bueno. Borges es capaz de meter el universo en una caja de fósforos. Qué Estoy magnífico. buscando frases a favor de Borges y bueno, eso está en Google, pero bueno, hay que tomarse el Sí. trabajo de buscar y seleccionar las También buscaba las voces perlitas. críticas a Borges, ¿no? ¿Eh?
también busca las voces críticas Sí. a Borges, como Juan José Hernández Arrey en La formación de la conciencia nacional, cuando hace todo un análisis, o el propio Jorge Abelardo Ramos, Sí. Crisis y resurrección de la literatura argentina, ¿no? Hay que verlo desde un punto de vista, ¿no? ¿Y los peronistas son incorregibles para vos? ¿Javier? Es una definición astuta, pero acá hablo sobre su filosofía política, Sí, no tanto sí, la ya lo partidocrática. Pero son corregibles, pero Cuesta. cuesta. O sea, tenemos a Borges y a Perón. ¿Por qué no sintetizamos lo mejor de los dos? Si tenemos a los dos, aprovechemos a los dos. ¿Qué somos? Alemania, aprovechan los personajes que tuvieron en la historia. Aprovechemos a los dos. Eso Qué me bien. indigna. Eso es el incorregible argentino. Borges no era peronista. Borges Bueno, era sí, pero hay peronista. personajes que son incorregibles. Te digo porque lo estoy escribiendo en este momento. Un artículo va a ser publicado la semana que viene, que es un interrogante. ¿Los hermanos se han unidos? Es decir, no hay unión posible entre el pulpero, el juez de paz y el comandante con el sargento Cruz y con Martín Fierro, porque fueron expulsados a la toldería. No podés hacer esa mezcla, ¿viste? Y eso lo tienen muy en claro los liberales como Borges, cuando tienen que hacer las mutilaciones de la historia. Por eso surgimos los revisionistas, que era revisar la historia para sacar del fango a muchos personajes que habían sido sepultados. Estoy hablando históricamente, ¿no? Sí. Eso están las historias son ellos los que pusieron el estigma de primera tiranía, Juan Manuel de Rosas, segunda tiranía, Juan Domingo Perón. Eso me lo daban a mí en el secundario en un colegio privado en instrucción cívica y educación democrática. Eso no es adoctrinamiento, señor Milei, por ejemplo. No es solamente Gramsci, que aparte no cualquiera entiende a Gramsci. Claro, sí. No es fácil Gramsci. Y aparte se olvidan de que el hermano de Gramsci había sido un importantísimo oficial fascista estaba al lado de Mussolini, Falsetanera. Por eso la cárcel Cel fue bastante... Bueno, pero los gramscianos tienen que ser analizados por el propio Gramsci. Digo, por el, entre comillas, campo Nakam Pop, que ha abusado de todo eso, ¿no? Javier, y si tuvieras que hacer esta conjunción o esta confluencia, ¿qué tomarías de Borges y qué tomarías de Perón? Y de Borges tomaría la ética, la moral, ¿no? Es difícil encontrar un dirigente que tenga esa ética, Qué esa verdad. moral. El valor, la escritura, obviamente, ¿no? Pero la forma de buscar una idea a través de un sujeto que es parte de un destino en el tiempo, que es una célula, es un átomo, no es nada casi nuestra vida, en la historia de la humanidad. ¿Y qué me decía lo otro de Perón? ¿Qué rescataría? Y rescataría la reorientación que hizo Perón sobre la cuestión social de la época y cómo la orientó para que no haya, básicamente para evitar el marxismo en la clase obrera, pero la orientaría ahora a una cuestión que va más allá de la cuestión de la justicia social, de que el empleado pueda ver al patrón levantarle la frente, sino que es por el amor social, Bien. la solidaridad, el cuidar a los viejos, el cuidar a los enfermos, ser buen vecino, ayudar a los compañeros de trabajo, a los compañeros de facultad, ser una buena persona, un poco más allá, porque la cuestión social ya están los derechos sociales en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución, ya está, pero ahora tenemos que ir por el amor social. Qué bien, qué bien. Javier, ¿quién es Javier Casaubon? Es una persona muy inquieta intelectualmente, que siempre está buscando algo, siempre está buscando algo. Sí. Una persona muy curiosa de chico. Yo de chico iba a las casas de mis amigos y le decía, ¿te puedo revisar los cajones? Y veía los libros, los discos y ya me hacía una idea de qué música le gustaba, qué cosas. Después una curiosidad grande por la sabiduría de mi padre, el escritorio, la curiosidad con mis hermanos, un gran curioso sería.
un gran curioso. ¿Y cómo comenzás con tus carreras? ¿Cuáles fueron? Yo salí del colegio y no sabía bien qué estudiar, me gustaba más o menos periodismo, me hice un test vocacional y salió piloto de avión, dentista o comunicación social. Ah, bastante amplio era. Muy bien. Y seguí comunicación social. Después estudié periodismo en la UCA 2 años. En el tercer año, cuando hacía la especialización en periodismo, empecé a estudiar Derecho y trabajaba. Estaba estudiando 2 carreras y trabajaba. Y después de Derecho hice una especialización en Derecho Penal en El Salvador, la Universidad de El Salvador. Después hice una especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado en la UBA de Ciencias Económicas. En la UBA, estudié en la UBA, cierto, Sí. me había olvidado. Y Me parecía yo en lo que leí. sí. Y ahora terminé de cursar el doctorado en El Salvador, porque ya que hice la especialización ahí, ahora voy por el doctorado. Y tengo la tesis ya escrita, pero antes tengo que presentar el plan de tesis. Tengo que preparar. Bueno, pero serías también un eterno estudiante en medio de esa curiosidad. Sí. Yo tengo 2 hijos y uno es muy estudioso en la primaria y secundaria y otro le fue muy mal. Y el más grande me hace a mí acordar cuando era chico, que no estudiaba nada y me copiaba y qué sé yo. Y el más chico me hace acordar a mí cuando era grande, responsable, estudioso. O sea, vos me das, yo trabajo en tribunales, en el fuero penal, pasé por todas las instancias y trabajé 10 años en la Cámara Federal de Casación y ahora hace 6, 7 estoy en la Cámara Nacional de Casación Penal. Y me encanta mi profesión, mi trabajo me gusta mucho, que es escribir resoluciones judiciales. Ay, qué bueno. Y ya se terminó el programa, voló verdaderamente. Dicen que cuando vuelan los programas es porque la pasamos fantástico. Así que, Javier Casaubon, ha sido un verdadero placer tenerte. Ah, y te pregunto, ¿y cómo puedo adquirir yo alguno de tus libros? En la editorial es La Argentinidad, ahí hay tres libros, uno se agotó. Y el de Borges los tengo en casa, los tengo que salir a vender. Claro, el último, el de Borges, tenés que hacer una página online, sí. Te voy a saludar, no como saluda a Milei, sino como tengo mi foto en WhatsApp. ¿Crees? Sí. Ah, bien. Ahí está. La izquierda y la derecha juntas. Muy bien, la izquierda y la derecha juntas. El de Borges lo podrías donar a la biblioteca del Instituto Juan Manuel de Rosas. Sí, cómo no. Que se llama Adolfo Saldías, es una biblioteca pública, porque ahí tuvimos la visita y estuvo trabajando María Kodama en sus últimos años para sacar justamente su último libro, el de la divisa federal. Sí, estuve con María Kodama, la entrevisté muchas veces, una gran amiga, tomamos el té. Y venía a trabajar a la biblioteca nuestra. Claro, sí. Ella me estaba contando que estaba escribiendo ese libro, con otra señora lo escribió. Sí, con otra señora. La biblioteca vos tenés que conocerla porque queda al lado del anexo. Sí. El anexo del Instituto Juan Manuel. Y María Kodama me ayudó mucho a escribir mi libro, me dio muchos libros. María Kodama era muy celosa del acervo cultural de Borges. Claro. Entonces, cuando escribía algo sobre Borges, pues le falsificaron un poema y eso. Y la custodia. Era custodia, era muy celosa, pero yo se lo mostré. No, y aparte las ediciones piratas que le habrán hecho, sí. Bueno, yo entiendo perfectamente esa actitud de María Kodama. Javier Casaubon, gracias por todo y gracias por tanto. Y me encantó el saludo final, me encantó. Es decir, así y así, los dos, la izquierda y la derecha. Muy bien, muy bien. Lo voy a implementar ahora. Ahora me saco las fotos y hago... Y nos despedimos hasta mañana con Una Mirada Austral de 16 a 17 con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. El día miércoles en Que le digo con Los Olvidados también de No Pepe voy a Muñoz desertar Aspiri. de la marcha, termina el programa y me voy. Y hoy va a estar también el inicio de Ariel Magirena de 21 a 22, en donde va a estar presente Pepe, que es su productor. Y nos encontramos en El Valor de las Palabras. Y la dueña del canal que sos vos. La semana que viene. Chao, gracias, los amamos.